noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, amigo de esta casa, Juan Francisco Rojas. Juan Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Bienvenido a Interalmería Televisión. Encantado siempre de estar en esta casa. Un placer tenerte con nosotros, además ya habitual, después de un pleno, un día antes, un día después, pero siempre para hacer un análisis, valoración del pleno que se celebró el pasado lunes en el Ayuntamiento de Almería, un pleno ordinario con distintos puntos en el orden del día, y por destacar uno de los más importantes es que finalmente el Ayuntamiento de Almería, esa deuda, que es a lo que se comprometió en el tema del soterramiento, esos 34,2 millones de euros, el último aporte, que eran 8 y pico millones, en un reconocimiento extrajudicial de 15 millones de euros, parte iban para el soterramiento. Finalmente el Ayuntamiento cumple en tiempo y forma. Sí, básicamente en ese punto del orden del día lo que se venía era aplicar parte de los 20 y tantos millones de euros del superávit presupuestario del año 2024, era incorporar de ese remanentes 15 millones, de los cuales 8 eran para dar cumplimiento al compromiso entre las tres administraciones para llevar a cabo realmente una de las obras importantes infraestructuras que precisaba Almería, que es el del soterramiento, y en el cual el Ayuntamiento tiene esa participación de esos 34 millones. Y bueno, esa obra era dar por finalizado lo que era la parte correspondiente al Ayuntamiento, y luego eran los otros 7 millones y pico, que eran la incorporación de operaciones pendientes de aplicación para pagar facturas que había del año 2024. Es verdad que es una infraestructura importante y que aquí el Ayuntamiento ha hecho su compromiso, y que viene a evidenciar que nosotros siempre lo hemos dicho, bueno, que el Ayuntamiento podía afrontar este tipo de inversiones porque son cuentas que están saneadas dentro del superávit de 20 y tantos millones y dentro de un remanente de tesorería de 62 millones de euros, que es el que tiene este consistorio, que sobre todo en este caso viene a refrendar parte de nuestras propuestas, que en este sentido devolver en cierta medida a los ciudadanos ese esfuerzo que hacen en materia de impuestos, bueno, pues, que ya que hay unas cuentas bastante saneadas y hay un remanente de tesorería bastante importante, bueno, pues también es importante poder intentar acometer una bajada de impuestos en ese sentido. Precisamente hablando del tema de ese superávit, también el Partido Popular llevó a cabo presentó una moción en la que instaban al gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de España, a levantar esas restricciones que hay a las corporaciones locales con el tema del superávit, que no se puede destinar a lo que el propio Ayuntamiento, en este caso, podía llevar a cabo. Sí, está claro que tenemos un gobierno de la nación indecente e inmoral, sobre todo por no llevar y dar cumplimiento a un mandato constitucional, que es el de presentar cada año los presupuestos generales del Estado ante el Congreso de los Diputados. Y no quiero presentarlo porque da por hecho que no le salen las cuentas, pero oiga, usted, gobierno, usted tiene la obligación de llevarlo. Y ante eso, pues se presentan las restricciones, en este caso, para utilizar el superávit por parte de las entidades locales, corporaciones locales, en materia de inversiones. Nosotros, en esa materia, hemos apoyado esta propuesta porque creemos que todo lo que sea bueno en inversiones. Es verdad que la moción no dejaba claro, en un momento determinado, no dejaba claro ni especificaba en materia de inversiones que por ejemplo, tenía el Ayuntamiento previsto de utilizarla, pero sí es verdad que si son inversiones buenas para nuestra ciudad, nosotros le vamos a apoyar. Pero nosotros siempre hemos sido partidarios en este sentido de el superávit utilizarlo también para intentar reducir la deuda municipal, porque al final eso también repercute en los ciudadanos. Y es verdad que la deuda municipal financiera está en el 44%, muy por debajo del 110, que es el límite legal establecido. Pero también es verdad que todo lo que sea rebajar esa deuda también repercute en beneficios para los ciudadanos, porque reducen la carga financiera, que eso va a cargo del presupuesto. Y no hay nada más que ver otras instituciones y municipios que han hecho ya lo mismo. Diputación recientemente anunció que la deuda era cero. Evidentemente, una deuda que también era importante en su momento y se ha ido reduciendo, en este caso, con la incorporación de la aplicación de ese superávit remanente. Y Roquetas de Mar, que también anunció hace un par de años que la deuda era cero. Nosotros somos partidarios de, la medida de lo posible, de destinar esos superávit para reducir la deuda, porque al final es carga financiera que le evitas a los presupuestos y te da la posibilidad de también llevar a cabo mayor importe o destinar mayor importe en las inversiones. No obstante, nosotros apoyamos la iniciativa porque creemos que era buena, y sobre todo confrontando con ese gobierno de la nación, que ante su irresponsabilidad de llevar a cabo y de presentar unos presupuestos generales del Estado, pues está limitando a
a las corporaciones locales para poder desarrollar sus proyectos. Y como decía incluso la propia portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez, la tuvimos ayer aquí en la entrevista, nos decía que bueno, ya que no lo hace vía presupuesto del general del Estado, como está gobernando a base de decretos, pues que también uno de los decretos podía ser los dos caminos que podía hacer para llevar a cabo esto, que creo que no solamente es la provincia de Almería, la capital almeriense la que la ha pedido, sino que son muchos municipios los que piden que ese dinero del Superávit se pueda utilizar en otros temas. Entiendo que lo habrán canalizado a través también de la Federación Española de Municipios y será un llamamiento masivo, no solamente de ayuntamientos gobernados por uno, sino entiendo también que habrá ayuntamientos del Partido Socialista que lo habrán reivindicado, porque al final, ya digo, son dineros que pueden destinarse a obras necesarias y inversiones en los municipios, pero es verdad que tenemos un gobierno que está más pendiente en intentar sostenerse a costa de todo que en este caso servir como vía para que nuestros municipios puedan desarrollarse. Ya que estamos hablando del gobierno, hacemos un KitKat, que se hace un paréntesis entre un tema y otro municipal, ya que hemos comenzado con el tema del gobierno y con Pedro Sánchez. Bueno, como miembro de Vox, ¿qué te parece todo lo que está aconteciendo con estos mensajes que están apareciendo ahora del número 2, ex número 2 del Partido Socialista, ex ministro, mano derecha del propio Pedro Sánchez, que están surgiendo ahora? Pero es que además todo el tema de corrupción, que sigue estando ahí, que cada día va a más, el tema de no presentación de presupuestos, el tema del rearme, llamarlo seguridad, el tema del apagón, que no sabemos absolutamente nada quién ha sido el culpable o cómo se puede evitar que no se vuelva a tener de nuevo, el tema del tren, por ejemplo, que hemos visto que es la conexión de Sevilla con Madrid, pero es que da igual, la de Almería con Madrid es horrible, cada día, un día sí, otro día también, el tren se para. ¿La situación del gobierno de España en la provincia de Almería? La situación es bastante preocupante porque nos encontramos con un gobierno, en este caso, más allá de lo que se ha ido filtrando de los mensajes que han salido entre Pedro Sánchez y Ábalos, más allá de la responsabilidad penal o jurídica que pueda tener, nos encontramos ante reflejan una personalidad despótica, no solamente con los ciudadanos y con el resto de grupos de la oposición, sino al final también con sus propios compañeros, los que a través de su mano derecha, no lo olvidamos que está imputado, Ábalos, José Luis Ábalos, él llevaba su forma de ser un autócrata, en este caso en la gestión del grupo parlamentario y con todo el Partido Socialista. Claro, eso al final, cuando se ve reflejada la personalidad que utiliza de puertas para adentro, te da también te da a entender o te confirma qué es la forma de gobierno que tiene este presidente. Y nos encontramos ante un gobierno más preocupado en intentar tapar los agujeros que se le abren de su gobierno que en resolver las cuestiones que han surgido tan importantes. Habíamos tenido un acontecimiento que eso no se había visto nunca, que ese ha sido el apagón, en el cual no han dado ninguna explicación realista, donde ya se están exponiendo desde Red Eléctrica y desde la Comisión Nacional del Mercado de la Energía los problemas que había ante el desfase de la utilización de la energía renovable y el problema que se podía abordar. Oiga, y que un país del primer mundo, de lo que se entiende que es el mundo occidental, de lo que se entiende el mundo occidental, y que hayamos tenido que vernos en una situación de un apagón donde veremos a ver también las responsabilidades que hay, porque bueno, también eso ha costado algunas vidas. No estábamos tampoco preparados ante esta situación, pero es verdad que ya esto se hace ya más que insostenible y tenemos un presidente más preocupado en tapar todos esos agujeros que intentar dar una salida a la situación que está viviendo el país, que ya es algo que es vox populi, no solamente para nosotros, sino en el resto del mundo. Y hilando también con el tema del soterramiento, el tema del AVE, también conocimos la pasada semana que bueno, el tema de las traviesas que se han licitado y tal, que puede ser que el AVE ya no en el 26, que ya era complicado. El 27 y 28, hasta incluso el 30 se puede poner. Me ha venido a la memoria una entrevista que se hizo aquí no hace mucho tiempo, con el que se perfila secretario general del Partido Socialista a nivel municipal, Juan Francisco Colomina, donde venía a decir... Por eso digo que a veces uno es esclavo de su hemeroteca, claro. Donde reafirmó y asentó y que vendría en el 26. Que estaría en el 26 y que ahí estaría y que él estaría aquí para confirmarlo. Bueno, pues ya vemos que... Pues como las elecciones son en las municipales, a las locales, son el próximo sábado, que son que están luchando para entrar tanto
Antonio Ruano como Colomina, pues el que gane que venga y nos explique la situación. Tendrán que explicar, y sobre todo ya te digo, como muchos son esclavos de las hemerotecas, pues tendrán que explicar en aquel momento aquello que dijeron, que asentaron y confirmaron que el 2026 era el año que llegaría el AVE. Cuando todas las voces, todo el mundo con un poco de sentido común y crítico, estaba claro que el AVE no iba a estar. Pero se ríen de nosotros desde el gobierno central, los almerienses, decir, te digo una fecha, luego te la cambio, luego parece que es que no la han entendido bien. O no Pero es el trato que ha recibido Almería por excelencia durante los gobiernos nacionales del Partido Socialista durante todos estos años, donde las inversiones han brillado por su ausencia y donde a Almería particularmente se le ha castigado. Se le ha castigado como provincia, puede ser porque el Partido Socialista no es que haya sido aquí una referencia para sostener al gobierno de Pedro Sánchez. Y eso, así no lo hacen pagar, y aparte de eso, es que es con la manera, con esa soberbia y ese tono ya despectivo hacia una provincia como Almería, que todos sabemos lo que aporta y lo poco que recibe. Centrémonos de nuevo en el pleno del pasado lunes, con esa moción que presentó el Grupo Municipal de Vox, para iniciar los estudios para la bajada del impuesto de las plusvalías. Sí. El impuesto de la plusvalía, que todos sabemos que es el impuesto del incremento del valor de los terrenos. Cuando tú vendes o legas, heredas una vivienda, pues se calcula un posible beneficio en torno a eso. Nosotros siempre hemos dicho que este es un impuesto totalmente injusto, y es injusto porque implica entra en una doble tributación. Porque tú cuando heredas o legas una vivienda o vendes una vivienda, tributas por las plusvalías, pero además puedes tributar por el IRPF, por el incremento del patrimonio. Nosotros siempre lo hemos considerado justo. Pero esto también parte desde el año 2021, cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el método de cálculo de las plusvalías. Vale. A raíz de eso, con el nuevo método de cálculo, el Ayuntamiento de Almería llevó a cabo pues la modificación de la ordenanza que regula las plusvalías, y lo que hizo fue subirla, el gravamen de las plusvalías, del 20% al 30%, el máximo legal. Nosotros nos opusimos en un primer momento, de hecho fuimos el único grupo que se opuso en la aprobación inicial, luego hubo otros que se subieron en aquel momento al carro. El Ayuntamiento de Almería aquel momento lo justificaba el concejal del área en aquel momento, el señor Alonso, justificaba que el nuevo método de cálculo iba a implicar que se iba a perder recaudación y comprometía por las cuentas municipales. De hecho, estaban las cuentas municipales calculadas para recaudar alrededor de 6 millones de euros, y que con el nuevo método de cálculo para el año 2023 iban a reducirse a 4,5 millones. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Se recaudaron 13,1 millones de euros, o se reconocieron derechos de recaudación de 13,1 millones de euros, un 267% más de lo presupuestado. ¿Qué hicieron? Una bajada fake para el año siguiente, para el año 2024, donde bajaron el máximo legal del 30% a un 27%. Es decir, la subida neta de origen había sido un 7%. ¿Qué pasó el año 2024? Y lo hemos visto en la reciente liquidación del presupuesto. Pues que presupuestaron 9 millones de euros, ya incrementaron la previsión de recaudación, y han recaudado 13,4 millones de euros, incluso más, haciendo esa bajada fake. Un 50% más de lo presupuestado. ¿Nosotros qué hemos dicho en esto? Oiga, ya que se ha recaudado bastante más de lo presupuestado y entendemos que no compromete la estabilidad presupuestaria, lleven a cabo el estudio para reducir nuevamente el impuesto de la plusvalía. Y si puede ser llevarlo al mínimo legal, pues sería lo deseable. Y fíjese que eso nosotros lo hemos dicho porque nos basamos también en unas declaraciones que hizo en su momento el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, del Partido Popular, donde decía que era justo devolver el aumento de la recaudación a los ciudadanos, sobre todo en la situación de inflación en la que nos encontrábamos. Y luego también te decía el señor Bravo que bajar impuestos puede implicar subir la recaudación, y es justo, llevar a cabo esta medida, porque también era una medida que el Partido Popular supuestamente ha defendido, y en base a todo eso nosotros pedíamos que se estudiara para bajar. ¿Qué ha pasado? Pues que miren, el Partido Socialista, en su hipocresía constante, que viene denunciando la subida de los impuestos de la alcaldesa, no apoyó de la medida, esgrimiendo argumentos muy falaces, que si nosotros queríamos acabar con el impuesto a la plusvalía, que sí, que ese es nuestro máximo, pero es que en la moción no pedíamos eliminar el impuesto a la plusvalía, pedimos reducir el impuesto a la plusvalía, que ellos se habían opuesto en su momento a la subida. Y luego el Partido Popular pues esgrimía argumentos también falaces, echando la culpa a la financiación de Pedro Sánchez. No, si es que aquí no entra la financiación de Pedro Sánchez. Ustedes habían presupuestado
9 millones de euros. Están recaudados 14. Vamos a llevar a cabo un ajuste para bajar y aliviar la carga tributaria a los ciudadanos y que eso se refleje, pues que al final el bajar impuestos implica reactivar la economía y si podemos contribuir a ello es mejor. Por final nos encontramos que no nos apoyaron nuestra medida. Luego que no vengan diciendo y vendiendo a los ciudadanos que el equipo de gobierno o el Partido Socialista apoyan las bajadas de impuestos, cuando al final eso no es así. Pero el equipo de gobierno en el anterior pleno, por ejemplo, con el tema del sablazo que ha metido, el sablazo de Pedro Sánchez con el tema de lo de la basura, al día siguiente la alcaldesa de Almería salió con una bajada de impuestos de lo que puede bajar. O sea que bajar de impuestos va a haber. Que no es bajada de impuestos. No, yo le digo lo que dijo la alcaldesa, bajada de impuestos con una serie de bajadas de impuestos a todos. Bajar los impuestos está haciendo. No es bajada de impuestos porque lo que anunció hace unas semanas con la bajada de impuestos era una reducción de la subida que ha aplicado al IBI, en la cual, bueno, subió un 27% el IBI hace 2 años y ahora lo que ha anunciado para el año 2026 es una bajada de 5,7%. El IBI que tenemos el porcentaje más bajo, uno de los más bajos de toda España. No tenemos de los más bajos. Estamos en el 611 y ahora voy a explicar. Incluso con la plusvalía. El sablazo que nos metieron del 27% del IBI para compensar la subida, el tasazo de Pedro Sánchez. Y vuelvo a recordar, el tasazo de Pedro Sánchez se estaba pagando vía impuestos ya a través de los presupuestos del ayuntamiento. Tasazo de Pedro Sánchez que viene impuesto desde Europa, desde la Comisión Europea, que gobierna y que dirige el Partido Popular, en este caso por la señora von der Leyen. Y donde el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, cuando se llevó esa ley para la aplicación, en este caso, para la aplicación bueno, es verdad que cada ayuntamiento puede aplicarlo como quiera, pero en este caso que repercuta en el recibo, el Partido Popular no votó en contra, se abstuvo. Es decir, enmascaran todo en una supuesta oposición que no existe. Y lo de la plusvalía es igual. Yo le puse un ejemplo. No hace falta irse a otras provincias, a otras capitales de provincias. Hace falta mirar a las ciudades de al lado que tienen ya una idiosincrasia o aspiran a tener una idiosincrasia de capitalidad. Roquetas de Mar. Roquetas de Mar tiene ahora mismo el gravamen de la plusvalía en el 23% y las bonificaciones mucho más amplias que el Ayuntamiento de Almería. Tiene bonificaciones al 95% indistintamente del valor catastral de las viviendas, cuando aquí Almería tiene unas bonificaciones del 95% limitado hasta el valor catastral de 50.000 euros. Por tanto, que no nos mientan. No es lo mismo Roquetas de Mar que Almería. Bueno, la capital es la capital, me imagino. Evidentemente, pero vuelvo a decir que no presuman de que son los impuestos más bajos. Tenemos unas plusvalías. Dentro de las provincias. Pero si es que no hace falta irse a la provincia. Sí. Recaudará más Almería, por ser capital incluso, y por tener 200.000 habitantes, recaudará más que Roquetas de Mar. Es decir, lo que no se puede enmascarar es decir que nosotros somos los de bajar impuestos y luego no tener la voluntad de bajar las plusvalías habiendo recaudado más de lo presupuestado. Y luego decir que bajas impuestos porque dices que haces un ajuste a la subida que hiciste con el IBI a una tasa que realmente viene de Europa e impuesta por el Partido Popular Europeo. Eso en cuanto al tema de las plusvalías, finalmente no salió adelante. Esta moción. Que lo tengan claro los ciudadanos, que no hay voluntad de bajar impuestos. Eso es por parte, lo que dice Vox, el Sacramento Sánchez en la jornada ya decía todo lo contrario. Al contrario, se están bajando los impuestos y se están poniendo encima de la mesa. Es que no se han bajado. Vuelvo a decir que después de subir un 27%, bajar un 5%, no bajar impuestos. Es ajustar a la subida tan desmesurada que hiciste hace 2 años. De valoración de las siguientes mociones presentadas por el Partido Socialista, presentadas por Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes, ¿destacar alguna de ellas? Bueno, el Partido Socialista trajo una moción en este caso para que el Ayuntamiento de Almería se hiciera cargo de la redacción del proyecto para el Instituto de la Cañada, basándose también en el anuncio que había hecho la alcaldesa para el Instituto el Colegio de la Vega de acá, que eso lo habíamos denunciado nosotros hace unos meses. De hecho, nos llevaba una moción al Pleno para poner en liza la situación de retraso dentro del plan de infraestructura educativa de la Junta de Andalucía para empezar a edificar ya pero ahí el Ayuntamiento de Almería ha puesto su granito de arena. El colegio, yo me encargo de hacer el proyecto. Sí, y vuelvo a decir, y es un terreno que ya estaba cedido desde hace 4 años. Sí, ahí estamos de acuerdo. Y de hecho, nosotros lo que dijimos fue que lo que era una excepcionalidad, que era hacerse cargo de una situación que corresponde a la Junta de Andalucía, que es los proyectos y la edificación, lo que no se podía convertir en la norma. El ayuntamiento no podía asumir el coste de la redacción de proyectos porque al final íbamos a abrir la veda a que tenéis que asumir todos los proyectos que corresponde a la Junta de Andalucía. Lo que corresponde es exigir, en este caso la alcaldesa con la consejera de Educación, exigir que se ven a cabo y se cumplan los objetivos del
dentro del plan de edificaciones educativas. Por eso nosotros no apoyamos la moción, nos abstuvimos, porque si bien estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, estamos de acuerdo que había que dar cumplimiento a la necesidad que tiene el barrio de La Cañada, lo que no se podía es entrar en asumir competencias que no nos corresponden. Que de la excepcionalidad no se hiciera la norma. Y no podemos asumir la redacción, el coste de la redacción de todos los proyectos de las instalaciones educativas que necesita Almería, porque no es así. Y la otra moción que presentó el Partido Socialista es el camino de los vecinos del Alquián que tienen que atravesar. Bueno, pues la verdad que es que eso es un maremándum en cantidad de terrenos que tiene que pasar y de informes que necesita llevar a cabo para ver si se puede o no se puede. Nosotros entendemos que es complejo técnicamente, pero es verdad que es un barrio que da al mar y que es una pena que los ciudadanos que dan al mar no tengan un acceso posible para ellos. Y es verdad que aquí entran competencias como en este caso la Diputación. Diputación, el aeropuerto, efectivamente, nosotros, el gobierno central, al la final, carretera. Es complejo, pero a las situaciones complejas yo creo que también hay que intentar darle solución. Hay situaciones más complejas. Si hemos conseguido traer un soterramiento de hecho, a la ciudad, se aprobó con una adenda que presentó el Partido Popular para decir, oye, dentro de los estudios técnicos, a ver qué tipo de informes, si es verdad que pueden ser susceptibles y se pueden llevar a cabo. Bueno, al final es una iniciativa en la que no te puedes poner en contra, porque al final es una reivindicación de los ciudadanos y buscar el compromiso y en este caso la posibilidad dentro de las capacidades técnicas de que eso se pueda llevar a cabo. Si hemos conseguido sacar un soterramiento que lleva a dividir a la ciudad, que también es verdad que no va a terminar con esa división, pero si hemos conseguido tener un soterramiento, porque no van a tener los vecinos del Alquián una salida al mar. Bueno, eso de que vamos a tener un soterramiento, vamos a ver si tenemos soterramiento y cuándo llega ese soterramiento y ese AVE, aunque parece que la obra en Almería capital, las obras sí están funcionando muy bien. Lo que sí está claro. No, cuando hablo del soterramiento me circunscribo a la ciudad de Almería. A la ciudad de Almería, vale. En cuanto a las dos mociones que presentó Podemos Izquierda Unida, los verdes, el tema de la creación de un observatorio contra el empleo precario y explotación laboral. Mire, eso se lo dijimos nosotros, lo podemos. Digo, sí. Lo que no pueden convertir es el ayuntamiento que asuma cuestiones que no le corresponden. Si ya tenemos observatorios para todo, y en este caso la Junta de Andalucía, a través de la Junta de Andalucía, hay distintos observatorios desde la explotación laboral en el ámbito agrario, en el ámbito común. Lo que no puede ser es que el ayuntamiento asuma competencias que no le corresponden. Y además, hoy existe materia jurídica y en materia laboral que tiene la responsabilidad de vigilar eso. Tenemos el Estatuto de los Trabajadores, tenemos los distintos convenios colectivos, tenemos la Inspección de Trabajo que ante la situación de explotación laboral o irregularidades tiene la capacidad de denunciar. ¿Pero qué necesita? Que se hagan más informes. Mira, esto igual que como las comisiones de investigación. Si quieres que algo no se resuelva, crea un observatorio o una comisión de investigación. Pues esto es más de lo mismo y al final la izquierda lo que crea es organismos para que no sean eficaces, pero que puedan ser pues una forma más de entrar de forma ideológica en todas las capas de la administración. No hacen falta más observatorios, lo que hace falta es ser más eficaces en materia de empleo, en la cual España y en la que ha formado parte del gobierno Podemos, estamos a la cola en materia de empleo, entrando en una situación de paro juvenil del 30%, 11 puntos por encima de la media europea, donde tenemos una situación de los autónomos crítica, donde 1 de cada 3 autónomos no ingresa por debajo del salario mínimo interprofesional. Evidentemente, eso no se resuelve creando observatorios. Lo que hay que ser más eficaces en las políticas de empleo y sobre todo dejándole más capacidad a las personas para que puedan emprender y no castigándole el bolsillo como está llevando a cabo el gobierno de la nación, donde ha subido, pues no sé si ha sido 90 y tantas veces los impuestos y que hace más difícil cada vez emprender. Y la última, ¿algún ruego o pregunta en el pleno del pasado lunes? Pues nosotros llevamos dos preguntas bastante importantes. Una fue, la preocupación que existía en materia con el tema de los toldos, la puesta en marcha, no solamente de la Plaza Pavía, donde es verdad que ha salido recientemente noticias el nombre que le han puesto a los toldos, de que si no cumplían la función que tienen que cumplir de dar sombraje. Es verdad que nosotros lo que hicimos es extensión de la preocupación que había y luego también por la colocación de los toldos en el centro de la capital, porque ya llega la época de más calor y sobre todo para poder facilitar las compras y el acceso a las zonas comerciales. Y otra era la preocupación que nos suscita el paseo. El paseo, vamos viendo cómo va avanzando y donde... Pero va avanzando. Que va avanzando, ¿no? Muy lentamente. Muy lentamente porque nosotros teníamos un cronograma, de hecho se lo pedimos a la gerencia de urbanismo, un cronograma de actuación de mayo, comienza la segunda fase. de actuación
Y es verdad que la preocupación nos suscitaba porque la primera fase tenía proyección de finalización a mitad de mayo. Y estamos viendo que la obra, la primera fase se va a alargar. El cronograma tenía el comenzar la segunda fase entre final de abril y principios de mayo. Y la finalización de la primera fase era entre final de abril y, sobre todo, en materia de electricidad y luminaria, segunda semana de mayo. Y estamos viendo que ahora mismo va bastante retrasado. Por eso nos preocupaba bastante, sobre todo viendo que una de las modificaciones presupuestarias que se han hecho es destinar otros 100.000 euros para el tema de los bonos. Yo creo que están previendo el retraso que va a haber en la obra del paseo. Juan Francisco Rojas, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, es un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, que será, ya te lo digo yo, después del pleno del próximo mes ya de mayo, que será el de junio, nos veremos por aquí para seguir tratando temas importantes para la ciudadanía almeriense. Encantado de estar siempre aquí. Un placer. Muchísimas gracias, buenas noches. Igualmente. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí, en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.